Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos. Esto es la primera edición de MBD Noticias. Qué gusto recibirle, ya terminando el mes de junio con 4 grados de temperatura. El invierno se va metiendo de a poco en la ciudad, en el país, pero vamos a repasar rápidamente cómo viene el pronóstico de meteorología para las próximas horas. A ver. Bueno, y hoy tendremos una jornada con cielo nuboso, no se prevén precipitaciones y la temperatura, la mínima la estamos viviendo. Con estos 4 grados la máxima será de 14. Bueno, ¿cómo arranca el fin de semana? Va a arrancar frío, ya lo ven, 3 grados la mínima, 16 la máxima, cielo nuboso y algo nuboso para el día sábado 1 de julio. Bien, también algo nuboso va a estar el domingo 12 de julio, las temperaturas extremas 6 y 18 grados. Habrá neblinas en la mañana, así que hay que tener muchísimo cuidado, pero sin presencia de lluvias. No aparece. Vamos a ver qué pasa. Vamos a contarles algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana aquí en esta primera edición de MBD Noticias. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, respaldó la actuación del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y aseguró que en materia de seguridad pública el país está mejor que hace unos años. A su vez, el senador Jorge Gandini señaló que Cabildo Abierto debió respaldar al ministro interpelado. Y vamos ahora al caso del senador Penades. La jueza Marcela Vargas rechazó el pedido de las defensas y decidió mantener en reserva la identidad de las víctimas que denunciaron al senador Gustavo Penades, porque eso permite garantizar su seguridad. El legislador aseguró que es inocente y que esta denuncia es parte de una trama en su contra en declaraciones que hizo a la salida ayer del juzgado. Por otra parte, les contamos que el Poder Ejecutivo presentó los lineamientos de la 10ª ronda de los consejos de salarios. Desde el PIT-CNT se aseguró que con los números presentados por el gobierno, la recuperación del salario real recién se va a concretar en el próximo periodo de gobierno. Y lo que ha dado que hablar en las últimas horas tiene que ver con el receso de invierno a nivel escolar y reuniones que han habido entre operadores turísticos y el Ministerio de Turismo, justamente. Tras reunirse con las agencias de viaje, el titular de la cartera anunció que pedirá al Codicen que no se cuente como falta las inasistencias de niños y niñas que no asistan a clases por viajar al exterior en la semana del 17 al 21 de julio, vacaciones que estaban previstas al comienzo del año y que luego se corrieron para el próximo lunes. Entreverada la piola. Bueno, muy bien, así las cosas. ¿Qué pasa después de las 8:30? Hay entrevista central hoy. Hay entrevista y vamos a estar hablando sobre la calidad del agua. Estamos en una emergencia hídrica o en una emergencia sanitaria. Lo hablaremos con la investigadora Carla Krug, de la Universidad de la República, que ha trabajado mucho sobre el tema. Efectivamente, muy bien. Bueno, así las cosas. Esto es el menú para hoy, para este MBD Noticias primera edición hasta las 9 de la mañana. Vamos a ver cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. En este viernes que ahí parece que está bastante tranquilo a esta hora. Así las cosas. @IMTránsito, @MBD Transporte, lo que ocurre en tiempo real. Algunos aportes que nos hace el CGM hasta ahora. Y si hace 10 minutos aproximadamente que salió el sol, ahí está asomando sobre la Rambla, poquito. Pero bueno, va calentando a lo largo, a medida que se acerca el mediodía, ¿no? Sí. Mini entre Florida y Andes. Hasta las 12 va a estar interrumpida la circulación por tareas de carga y descarga. Y Nueva York, entre Magallanes y Minas, hasta las 4 de la tarde. Esto es por varias tareas que se hacen en el lugar. Cavia, entre Pimienta y Lázaro Gadea, cortado hasta las 4 de la tarde por tareas de hormigonado. Salud. Estado de Israel, entre Hernán Gómez y Avenida Corrientes, cortado hasta las 4 de la tarde por tareas de UTE. Nicaragua, entre Batoví y Fernández Crespo, hasta las 5 de la tarde. Jaime Civils, entre Juan Ramón Gómez y General Urquiza, hasta las 5 de la tarde también. No sé si habrá partido a esa hora. Por ahí. Muy bien. Ciudad de Bahía Blanca, entre Lorenzo Valle y Avelino Miranda, cortado hasta las 5 de la tarde por tareas de carga y descarga. Y Pedro Castellino, entre Santín, Carlos Rossi y Turquía, también cortado desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde por tareas de hormigonado, según informa a esta hora el Centro de Gestión de Movilidad. Un poco el tránsito, Sí, poco tránsito, la verdad. Viernes, último día del mes. Ahora sí empezamos la segunda mitad del año, ¿no? Sí. Y uno de los temas que, ayer fueron centrales en la jornada tiene que ver con lo que se ha comentado tras las casi 24 horas de la interpelación al ministro del Interior. Ayer habló el presidente de la República y respaldó al ministro Luis Alberto Heber. Sí, en ese marco también repitió que no está conforme con la situación de seguridad en el país, pero dijo que estamos mejor que hace algunos años. Y también se refirió a la posición de Cabildo Abierto tras la interpelación. Dijo que él puede separar los estados de ánimo de las políticas de gobierno.
Yo separo claramente las políticas de gobierno de los estados de ánimo. Punto, final. Cabildo Abierto integra la coalición. Para resumir, la primera frase es la respuesta que dije, es la respuesta a esta pregunta. ¿Esto no genera una fisura, presidente? ¿Esto no pone en riesgo a la coalición? No. El mandatario dijo que no tiene previsto remover al ministro del Interior y que en todo caso son otros quienes deben dar explicaciones. En este sentido, el presidente insistió que la seguridad pública está mejor que hace unos años. ¿Estamos conformes? No. ¿Estamos mucho mejor que hace años? Sí. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas, los números no mienten. ¿Tenemos un problema con los homicidios? Obviamente que tenemos un problema con los homicidios. Y aquí quiero una vez más decir algo que yo lo criticaba muchísimo cuando era oposición. Yo no puedo clasificar o calificar delitos de primera y de segunda. Un homicidio y un ajuste de cuenta. Lo que sí ha descendido notoriamente son los homicidios cometidos por una rapiña, un hurto, y ha crecido enormemente los homicidios de enfrentamientos o en todo este sistema del narcotráfico que el gobierno ha combatido como nunca. Ese es mi análisis. Todo el análisis del resto, que yo sé que interesa, que políticamente tiene su que ver, a mí no me corresponde. Bueno, una cuestión de retórica seguramente, pero los homicidios están... Ayer hablábamos con el fiscal Carlos Negro que decía que podríamos llegar a una cifra récord de homicidios en nuestro país, superando la de 2018. Bueno, a propósito, más repercusiones de la interpelación, habló el senador nacionalista Jorge Gandini, quien cuestionó a Cabildo Abierto por ser parte de la coalición y no apoyar a Heber en la interpelación. Sí, además dijo que con su voto varios de los diputados cabildantes fueron funcionales al discurso del Frente Amplio, lo cual le pareció realmente increíble. Una vez más Cabildo Abierto votando con el Frente Amplio, ¿no? Es inexplicable. Integra la coalición de gobierno, integra el gobierno responsable, como todos nosotros, de la gestión, pero llegada la hora, algunos de sus diputados quiebran y terminan siendo funcionales al discurso de la izquierda, del Frente Amplio. Es increíble que esto le pase a Cabildo. No todo Cabildo, no votaron unidos. Algunos votaron la moción de la coalición y otros, la mayoría de ellos, votaron con el Frente Amplio. Una moción crítica. Creo que el país tiene dos opciones que se van a volver a presentar en la próxima elección y que se estará de un lado o se estará del otro, vamos a volver a competir. Y Cabildo creo que va a seguir estando donde está. Lo que pasa es que da señales confusas. Hay una revancha que va a ser seguramente martes o miércoles de la semana que viene cuando se reúna diputados para votar la censura que propone el Frente Amplio. Y ahí, de vuelta, o se vota la censura o se respalda al ministro. Si se vota la censura, el presidente tiene dos caminos. Saca al ministro o disuelve el Parlamento y convoca elecciones. Esto segundo no va a pasar. Bueno, cada uno sabe lo que tiene que hacer con las consecuencias que constitucionalmente deben seguirse. Bueno, sobre este tema también se pronunció el intendente de Canelones, Yamandú Orsi. Dijo que con esta interpelación de más de 24 horas estamos entrando en lo que es la turbulencia electoral. Sí, así lo dijo, turbulencia electoral. Sí, también dijo que Heber podía haber tenido una actitud menos combativa y ya que es tiempo de bajar un par de cambios para poder analizar entre todos los problemas de seguridad pública. Vos tenés en un vuelo, tenés el despegue, la velocidad crucero y después la turbulencia, ¿sí?, cuando va a aterrizar, ¿no? Creo que terminó un poco esa velocidad crucero y estamos entrando en la turbulencia electoral. Y eso se nota o se visualizó en la propia reacción del ministro, que me parece que lo tomó como una cuestión partidaria y que tiene un poco eso, pero me parece que era la oportunidad de generar, así como la propuesta que el propio ministerio hizo de cambio, capaz que en la comparecencia debió haber tenido un gesto un poco menos combativo, me parece. Pero bueno, porque en realidad, a ver, la oposición tiene que interpelar y consultar. Me parece que siempre hay tiempo de bajar un par de cambios y analizar entre todos la seguridad.
Y vamos a cambiar de tema y hablar de otro de los temas que son, bueno, importantes en estos días. El presidente de la República dijo que la única solución posible para enfrentar la crisis hídrica es que llueva y afirmó que si las reservas de agua dulce se acaban, se va a apelar a el río Santa Lucía para proporcionar agua a la población. Sí, según dijo el mandatario, esa agua no será bebible, pero se va a poder utilizar para otras cosas como, por ejemplo, lavar, bañarse o también para el saneamiento, decía. Si no llueve, va a haber un lapso en el cual el agua no sea bebible. Y es el agua para lavar, para bañarse, saneamiento, menos para beber. Que dicho sea de paso, y no es exacto el número porque varían según las casas y las familias, es el 5% del agua que se consume en cada hogar. Es el agua para beber, que hoy se estaría consumiendo embotellada. Lo que más podamos ayudar para que la gente pueda tener agua bebible, lo vamos a hacer. Casi un tercio de los afectados hoy la van a recibir gratis. Los otros 2 tercios la van a tener sin impuestos. Ustedes han visto que ha bajado sensiblemente el precio del agua. La solución de fondo que tiene el Frente Amplio, que tiene el gobierno y que tiene todo el mundo, Es increíble. es que la solución del Frente Amplio, del gobierno, todo el mundo, es que llueva. Mientras tanto, estirar la situación. ¿Usted identifica que hay responsables en todo esto? No, a ver, sí, pero no me parece que sea el momento. A ver, ¿qué gano yo con patear la pelota para atrás? No gano nada. Entonces, yo no, me hago responsable y el gobierno se hace responsable de lo que le toca. Una sequía, la más grande de los últimos 70 años, hemos hecho lo posible para estirar la cantidad de agua bebible y lo que no se pueda, cuando no se puede, vamos a generar de manera gratuita el agua para que la gente tenga agua para beber. La jueza Marcela Vargas desestimó el pedido de la defensa de Gustavo Penades y Sebastián Mauguecín de conocer la identidad de las víctimas que denunciaron al senador en el caso de explotación sexual de menores, el presunto caso de explotación sexual de menores. Sí, la decisión fue apelada. El Tribunal de Apelaciones ahora tiene 20 días para poder expedirse. La defensa planteó la oposición de 2 cosas, de la admisibilidad de la prueba anticipada y de la forma de anticipada para la declaración de las víctimas, pero obviamente la forma no corresponde porque la forma está establecida no solo en el Código de Procedimiento Penal, en la Ley de Género, en la Ley de Trata, también se relaciona y ellos también lo mencionaron todo el tiempo, el tema de la identidad de las víctimas, que sé que preocupa y que siempre se habla de ello. También la identidad de las víctimas está reservada en todas las normas. Estamos hablando de víctimas menores y mayores de edad, pero que fueron víctimas de la explotación sexual cuando eran menores de edad, y eso hace que las normas que más o menos ya les he dicho, convenciones internacionales, protocolos facultativos, ley de género, código del niño y del adolescente, preserven su identidad y su privacidad. Doctora, ¿la apelación atrasaría el proceso, la apelación? Es sin efecto suspensivo. Si bien la idea es esperar a que vuelva del Tribunal de Apelaciones para no revictimizar a las víctimas. Y a la salida del juzgado habló el senador Penades por primera vez luego de que había hecho la conferencia de prensa en los medios en el mes de marzo. Sí, efectivamente. Dijo que es inocente y que esta denuncia es parte de una trama en su contra. Senador, ¿cómo se siente? Vamos a ordenar. ¿Cómo se siente? Yo me siento muy bien, muy tranquilo, porque vuelvo a reiterar mi absoluta inocencia. Sigue sosteniendo que es inocente a pesar de que hay 11 víctimas. Absolutamente sigo insistiendo que soy inocente, que tengo la conciencia tranquila y que esperemos que en la justicia se pueda demostrar esto. ¿Garantías? No, por ahora no faltan garantías. Lo que sí la jueza reconoció es que con la decisión que adoptó, que fue que en la cámara Bessel no se le mire, esté apagada la cámara y la voz se distorsione, se vulneran derechos de mi defensa. ¿Por qué? ¿Son esos derechos que entiende usted que están Y porque imagínese que yo al día de hoy no conozco a ninguno de los que me han denunciado y en el expediente no figuran ningún tipo de comprobación de que existiera algún tipo de peligro para las víctimas eventualmente. ¿No perjudica eso la investigación, que usted conozca a las víctimas? Bueno, por supuesto, entre otras cosas eso
eso lo puede explicar mucho mejor el doctor Vega, lo que se está haciendo es vulnerando el derecho de la defensa. Pero yo confío en la justicia, confío en la juez y entiendo que el tiempo va a ir dando la posibilidad de conocer la trama que hay detrás de todo esto. ¿Qué trama? ¿Cómo? ¿Por qué entiende que debe conocerla? ¿Y a usted qué le parece cuando si usted fuera enjuiciada por alguien, no le parece que usted tendría que saber quién es el que lo enjuicia? Usted habla de una trama. ¿Cuál sería? Tenemos que verla, hay que verla. ¿Va a hacer denuncia por difamación como había En presente? su momento la haremos, vamos a ir en parte haciéndola. Y Sebastián Maudecín, que es indicado como nexo entre Gustavo Penades y las personas menores de edad, también dijo que las acusaciones en su contra son falsas. Sí, aseguró que se siente desprotegido como ciudadano. Confío en la justicia, estoy a disposición total y absoluta y nada de lo que se me acusa, nada de lo que se me está acusando es totalmente falso y lo voy a demostrar en la justicia. ¿Bien? No, que claro, que todo lo que se me está acusando, todo lo que se está diciendo es falso y lo voy a demostrar en la justicia. Las capturas de chat, Es por ejemplo. falso, los chats son falsos y ya se está demostrando. Nunca tuve Instagram. Se me está haciendo un daño personal, familiar, que no tiene prácticamente límites. Hasta he perdido mi trabajo por esta cuestión. ¿Fue injusto eso? Pero ¿Usted tiene pruebas para defenderse? Por supuesto que tengo pruebas y la voy a demostrar. ¿Cuáles son? Bueno, eso va a ser dentro del proceso, no se los puedo decir a ustedes mediáticamente. Usted tenía esas redes pero las cerró. No, bajo ningún concepto. La única red que tenía, Facebook, la suspendí por las intimidaciones que estaba sufriendo de la gente. ¿Usted entiende que no hay garantías en el proceso teniendo en cuenta que usted no conoce la... Ya mi abogado dio las declaraciones. No, pero ¿usted qué siente? Yo me siento totalmente desprotegido como ciudadano. Ustedes saben que este tipo de acusaciones, ¿qué generan en la sociedad? Un escarnio total y absoluto. Yo me siento hoy en día en un escarnio. Era injusto Mi que vida lo haya... social se ha arruinado por esta situación. Bueno, y seguimos el tema porque la abogada Soledad Suárez, representante de 6 de las víctimas de la causa, mostró conformidad con que se mantenga la reserva de la identidad de las personas denunciantes. Sí, y en cuanto a las declaraciones anticipadas, dijo que es mejor esperar a que se pronuncie el Tribunal de Apelaciones para evitar que haya una revictimización. El resultado final fue favorable a nuestros intereses, es decir, a que se mantenga la reserva y bueno, eso nos deja conformes, que era tu pregunta. Sin perjuicio de eso, las defensas apelaron. Es un imperativo legal para empezar y fue ese el eje de nuestra argumentación, porque son delitos los que se investigan en contra de las infancias, están dentro del marco de explotación sexual y trata, que ustedes eso ya lo saben también, y por lo tanto eso es el primer argumento. Luego sí se desarrollaron cuestiones más fácticas que me parece que forman parte de la reserva. Bueno, muy bien, vamos a cambiar de asunto ahora porque el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, reconoció que debe mejorarse la coordinación con las autoridades de la enseñanza a partir del cambio de fecha para las vacaciones de julio. Sí, también dijo que hay que recordar que este receso tiene un motivo de salud desde el comienzo. Justamente, por lo tanto, considera que debe ser siempre de 2 semanas y a principios del mes de julio. Esto es el virus sincicial respiratorio, que es un virus que da un cuadro de resfriado en nosotros, por ejemplo, o en el niño grande, pero que trae específicamente problema en el niño menor de 2 años, ¿verdad? Da un cuadro que se llama una bronquiolitis, o sea que es una afectación del pulmón en el cual ese niño requiere un alto requerimiento de oxígeno para tratar en los que se llaman salas de oxigenación no invasivas, como son las BNI, o en centro de terapia intensiva. Inclusive son niños que cuando se los comienza a tratar recuperan muy rápidamente. Pero ¿cuál es el limitante que tiene esa persona, el niño, para salvarse, para salvar su vida cuando tiene un caso de bronquiolitis? Es el ingreso al oxígeno y a la terapia intensiva. Nosotros en ACE duplicamos el número de camas de CTI que tenemos a nivel del Pereira y triplicamos las camas, ¿verdad?, que a nivel de lo que se llama BNI, que también sirven para poderlo aguantar. Y además se reforzaron los pisos con funcionarios y también las puertas de emergencia, ¿verdad? Sí, pero ¿y es necesaria una mayor coordinación entre el Ministerio de Salud Pública y el CODICEN para agendar justamente las vacaciones que se dan en el año?
es muy personal este tema, ¿no? Pero yo creo que sí, que es importante. Siempre las vacaciones de julio son unas vacaciones que, más allá de que la gente siempre se suele hacer un descanso, algún viaje, lo más importante es la característica sanitaria. Ese es el verdadero origen y yo considero muy importante que siempre sean las vacaciones de julio 2 semanas, ¿no? Que es el tiempo donde se corta y siempre en los primeros días de julio, que desde el punto de vista sanitario es donde más repercute, ¿no? Bueno, muy bien, vamos a dejar este tema de lado y nos metemos en asuntos laborales, lo decíamos en el arranque de esta primera edición de MBD Noticias. El Poder Ejecutivo presentó a la Central Sindical y también a las cámaras empresariales los lineamientos para la negociación de cara a la 10ª ronda de los consejos de salarios que comienza ahora justamente en el mes de julio, ¿verdad? Sí, y estos consejos, estos lineamientos ahora abarcan a 660.000 trabajadores y trabajadoras. Y el elemento principal es la recuperación completa del salario real al momento del inicio de la pandemia, que para algunos sería a principios del próximo año o al 2025. Tomando como base 100 julio del 20, lo que se hace es en un plazo de 4 semestres generar aumentos por inflación proyectada, correctivos por inflación anuales y ya desde este primer semestre para aquellos que tienen niveles de recuperación pendiente por debajo del 2%, se va a incorporar un componente de recuperación equivalente a 1/3 por cada semestre, de manera tal que los trabajadores van a completar su recuperación, algunos a julio del 24 y otros a enero del 25. Entonces, cumpliendo con la propuesta, el compromiso que el gobierno había adquirido de recuperar el poder adquisitivo del salario que tuvimos que afectar debido a la pandemia. La semana que viene tenemos una nueva reunión, cada parte se llevó estas pautas, nos va a dar retorno. Hubo un planteo de parte del PIT-CNT sobre generar una diferencia en la pauta salarial para los sectores sumergidos, para los salarios sumergidos. Tomamos nota, va a haber que analizarlo. En principio, nosotros tenemos esta, que es la pauta que el Poder Ejecutivo ha establecido. Y justamente el Instituto Cuesta Duarte comenzó a analizar estos lineamientos remitidos por el Poder Ejecutivo y ya mantiene algunas discrepancias. Sí, entre otras cosas, desde el PIT-CNT se esperaba que hubiera una priorización de los salarios más sumergidos y afirman que el crecimiento de la economía no acompañó el salario de los trabajadores. Y según afirmó la economista Alejandra Pico, siguiendo los lineamientos presentados por el gobierno, la recuperación del salario real no será en este periodo de gobierno. La caída del salario se dio en el marco de una caída de la actividad económica, pero hoy esa caída ya se recuperó, la economía produce una riqueza mayor y recién se está proponiendo que la gran mayoría, pero no todos los trabajadores, van a poder volver a tener el mismo nivel de poder de compra que tenían previo a la pandemia, recién a mediados de 2025. Entonces nos parece que hay un desfasaje entre el crecimiento de la economía, la generación de riqueza y lo que va sucediendo con el salario de los trabajadores. Creo que otro punto bastante importante es que nosotros esperábamos, porque se había dado en rondas anteriores, de parte de los lineamientos, una priorización de los niveles de salarios más sumergidos y también lineamientos que permitieran que aquellos sectores que o no perdieron o que ya recuperaron lo perdido, pudieran acompañar con sus ajustes salariales el crecimiento del desempeño sectorial. Según nuestro último informe, si consideramos como salarios sumergidos los 25.000 pesos líquidos al mes, tenemos más de 300.000 asalariados en esa situación. La propuesta está hecha no tanto en función de los niveles salariales, sino en función de la recuperación que queda pendiente. Ahí hay otra diferencia que quizás tenemos y es que los trabajadores que les queda más por recuperar, les resta más por recuperar de lo perdido, van a empezar esa recuperación más tarde que aquellos que les queda menos. Si seguimos estos lineamientos, recién a mediados de 2025, una vez finalizada esta administración de gobierno, la mayoría de los grupos de las mesas de negociación volverían a tener los niveles salariales que tuvieron previo a la primera ronda de esta administración, con la excepción de los trabajadores considerados de los sectores más afectados por la pandemia, unos 55.000 trabajadores, para los cuales ya quedó claro que no se va a cumplir ese compromiso de recuperación.
La Fiscalía pidió archivar la una demanda por resistencia al arresto de 2 policías contra una familia del barrio La Bollada. Sí, la defensa de los civiles pedirá la revisión de la causa. En el dictamen al que accedió MBD Noticias, la fiscal de flagrancia Cecilia Bonsignore dispuso en primera instancia el archivo de la denuncia por presunta resistencia al arresto presentada por los policías, entendiendo que no hubo tal acción. Según la fiscal, ni el joven detenido ni su familia intentaron evitarlo, destacando a su vez que no está prohibido que los civiles hagan filmaciones, como lo hizo el hermano del detenido. El 16 de diciembre de 2021, 2 adolescentes de 14 años caminaban junto a otro joven por La Bollada, entre Camino de las Tropas y Antonio Camacho, cuando un patrullero les frenó al lado, los detuvo y les pidió documentos. El hermano de uno de ellos, que venía detrás, decidió registrar con su teléfono lo que pasaba, mientras al lugar llegaba el resto de la familia, que increpó verbalmente a los uniformados por considerar que la detención era injustificada y desproporcionada. Los efectivos de la seccional 24 abrieron fuego, hiriendo al detenido en un pie, a su hermano en el hombro y a su madre en una pierna. Los disparos se realizaron con municiones bimbaga, menos que letal, y cuyo uso directo al cuerpo está permitido. Para la fiscal no puede afirmarse que la utilización de dichas armas haya constituido un abuso de funciones, sino una legítima defensa en el marco de sus funciones. La defensa de la familia, a cargo de la Asociación Civil Centro Francisco Pérez, pedirá la revisión del caso por entender, entre otras cosas, que existe una contradicción entre la validación del uso de armas con el archivo de la denuncia por resistencia al arresto, al no surgir probado que ninguno de los otros presentes haya ejercido resistencia física para impedir la detención. Bueno, muy bien, momento de hacer una pausa muy breve. A la vuelta hablamos de la crisis hídrica o sanitaria. Y bueno, vamos a preguntarle a la docente investigadora Carla Krug, bueno, de la Universidad de la República, para ver qué nos dice, cuál es el panorama que podemos esperar. Ya seguimos. ¿Cómo se soluciona esta crisis hídrica? ¿Se soluciona con lluvia o falta algo más? Bueno, vamos a hablar con la investigadora, con la docente Carla Krug, docente además de la Facultad de Ciencias y del Centro Universitario Regional del Este, el CURE. Bienvenida, gracias por estar, Carla. Gracias a ustedes, buen día. Aprovechando además tu venida a Montevideo, ¿no? Porque, bueno, radicada allá en Rocha. ¿Cómo...? Recién escuchábamos hace un ratito al presidente, dice, esto se soluciona cuando llueva. ¿Esto se soluciona con lluvia? Bueno, esta situación de crisis que ya lleva más de 50 días, en realidad no es solo producto de esta sequía que tenemos actualmente, sino que es una crisis que lleva un tiempo de desarrollo, por lo menos unos 20 años hace que estamos de alguna manera afectando a la calidad del agua y a la cantidad de agua. Entonces, si bien puede ocurrir que llueva y de alguna manera la cantidad de agua y la calidad de agua mejore, esperando que llueva suficiente, digamos, esto es una situación que es un proceso que no va a haber un cambio drástico en que se solucionen todos los problemas asociados al agua. Es un proceso que se inicia con la producción intensiva, que requiere tomar agua, transformar ese agua, utilizarla para regar y contaminarla con distintas sustancias. Eso es un proceso que lleva ya 20 años, desde que llegó de alguna manera todo el paquete de transgénico con uso de sustancias químicas que son tóxicas. Entonces se van generando diferentes cambios que van afectando calidad y en este momento la cantidad del agua asociado a cambios del clima, digamos, pero no es un evento puntual, sino que es una serie de problemas que hemos tenido en el tiempo. ¿Y cuáles son los problemas que se pueden generar o que se están generando? Algunos ya se pueden ver, pero digo, con el tema de la calidad, porque acá no solo falta agua, sino que además está afectada la calidad del agua que tomamos, ¿no? Ahí está. Lo que tenemos en Uruguay es una serie de normativas la que nos permiten hacer un monitoreo y determinar cuando el agua está apta para consumo, lo que llamamos el agua potable. Debería ser un agua que cuando las personas
adultas, niños, niñas o ancianos, ancianas o personas que tengan problemas de salud puedan tomar ese agua. Un agua potable es un agua que se puede tomar y que no genera riesgos a la salud. En este momento tenemos un agua que genera riesgos a la salud. Eso es lo que está ocurriendo. Se están flexibilizando los niveles guía, entonces se está permitiendo que el agua llegue a las personas con riesgo para la salud. Eso es un problema que... Riesgo para la salud que son... ¿Cuáles? Ahí está. Hay diferentes parámetros que tiene que cumplir el agua para que no genere riesgos a la salud, entre ellos lo que se está modificando ahora, que son el sodio y el cloruro, que en particular afecta a personas hipertensas o a niños y niñas pequeños. El problema es que se siguen subiendo esos niveles y actualmente puede estar afectando a la población en general. Embarazadas o personas inmunodeprimidas pueden ser más afectadas, pero en este momento, si los niveles siguen subiendo, no solo se afecta a la salud, sino que además no se puede tomar, ¿no? O sea, deja de ser potable y deja de ser tomable porque tiene cantidad de sal muy alta y eso es un agua que no se puede tomar. Pero además de la sal, tiene otros tipos de afectaciones, porque yo pienso que cuando, no sé, los niños tienen diarrea, bueno, no toman agua, es decir, a veces hay enfermedades asociadas al agua, además de la sal. Ahí está. El problema es que estamos tomando agua del Río de la Plata. El Río de la Plata es un ecosistema que recibe aguas desde 5 países, además de Uruguay, viene por el río Uruguay, el río Paraná. Viene de una de las cuencas más grandes del mundo que utiliza más sustancias químicas y además viene con contaminación de aguas residuales de ciudades, de tambos, de lugares donde se crían animales. Entonces llega un montón de contaminantes, mucho mayor que lo que tiene Santa Lucía, entre ellos contaminación fecal. Eso es uno de los problemas que se está generando ahora. Como tenemos contaminación fecal, hay que clorar, desinfectar el agua con cloros y eso es lo que genera la producción de trialometanos, que se ha hablado de los problemas que tienen los trialometanos, porque aunque estén en bajas concentraciones pueden generar efectos crónicos, pero hoy en día se están también subiendo esas concentraciones y se está exponiendo a la población a contaminación de diferentes tipos, que muchas veces incluso no sabemos exactamente qué es lo que está llegando al agua y no se está pudiendo potabilizar. Y cuando decías riesgos mayores, ¿en qué lo podemos llegar a ver? Como una posibilidad, ¿no? Y bueno, intoxicaciones de diferentes tipos. Las intoxicaciones, sobre todo para quienes son más vulnerables, pueden llegar a ser, bueno, por supuesto, diarreas o cuestiones agudas. Pueden también ser exposiciones sostenidas en el tiempo, ya llevamos 50 días, no sabemos cuánto más va a estar esta situación. Se pueden ir generando exposiciones crónicas que afecten a quienes seamos vulnerables, que además esta situación, si bien ocurre en estos 50 días, han ocurrido otros eventos de contaminación del agua, por ejemplo en el 2013, no sé si recuerdan. Como no, con olor además. Ahí está, cuando hubo cianobacterias. Hay otros eventos fuera del país, como por ejemplo en Laguna del Cisne, que hubo presencia de glifosato. Hay presencia de distintas sustancias en todo el país en el agua potable debido a la intensificación del uso del agua en los ecosistemas. Entonces, ha habido presencia de glifosato, de microcistinas, que están asociadas a las floraciones de cianobacterias. Y además la exposición no es solo a través del agua que tomamos, el agua está en todos los usos que hacemos, está cuando cocinamos, está cuando nos bañamos, pero además estamos expuestos durante la recreación, por ejemplo, las floraciones de cianobacterias en las playas son otro lugar donde las personas nos estamos exponiendo. Entonces hay como una sinergia de diferentes exposiciones a diferentes sustancias en diferentes momentos y un problema que tenemos es que no hay vigilancia de la salud asociada a los problemas ambientales y en particular a los problemas de la calidad del agua. Por eso también hablamos de una crisis sanitaria. No estamos vigilando qué pasa con el agua, qué contaminantes hay en el agua y qué le está pasando a la gente que está siendo expuesta a esa contaminación. ¿Ese es el límite entre crisis hídrica y crisis sanitaria? Ahí está. ¿El que no haya vigilancia? Ahí está. Bueno, la crisis sanitaria puede haber una crisis sanitaria y haber vigilancia, ¿verdad? Pero el problema es que no tenemos además una vigilancia de los efectos que puede estar teniendo en la salud. ¿Y eso quién lo tendría que hacer? ¿El Ministerio de Salud? El Ministerio de Salud Pública sí es el responsable principal o el responsable de todas las causas de pérdida de salud de la población, quien tiene que encargarse de reducir los riesgos a la pérdida de salud de la población, ¿verdad? ¿Y cómo se sale, Carla, de esto?
Qué difícil, además de la lluvia. Y bueno, cómo salir de todo este proceso de varios años, hay que de alguna manera reconocer la importancia de la calidad del ambiente, la calidad del agua, visibilizar la relación entre la calidad del ambiente y la calidad de vida, la salud, no solamente en aspectos de enfermedad, sino también en todo lo que interviene el agua en nuestra vida, ¿verdad? Se habla de, bueno, ahora las personas tienen que comprar agua embotellada, tienen que cargar el agua, tienen que gastar más dinero, hay quienes no pueden comprar agua. ¿Se aumenta la brecha socioeconómica? Sin dudas, aumentan, sí. Sin dudas, las personas más vulnerables, quienes no tienen recursos económicos, quienes además viven en condiciones que no son las adecuadas, sin adecuada vivienda, sin adecuada alimentación, son quienes además no pueden tener agua de buena calidad. Ustedes han estado, concretamente tú y bueno, parte del equipo, en una línea de investigación que vienen llevando adelante con la Facultad de Veterinaria, de Ciencias y otros servicios justamente de la UDELAR, incluso con el Clemente Estable. Ahí está. ¿Plantean soluciones o qué más alertas de las que estás diciendo? Bueno, las soluciones existen, herramientas y existen ejemplos en Uruguay, el plan de agroecología, el trabajo con las comunidades en sus lugares, con el reconocimiento de los valores locales, el trabajo con, bueno, hemos trabajado con escuelas, con comunidades locales que tienen alternativas, donde el foco está más en la producción local, en las comidas generadas con productos locales, en el cuidado del ambiente, en el reconocimiento de los patrimonios, ¿no? de las acciones que se vienen desarrollando desde hace mucho tiempo, los pequeños productores, las pequeñas productoras que existen y que digamos que hay que hacer un esfuerzo por restablecer ese equilibrio, también considerando las producciones locales y los saberes locales, ¿no? Más allá de la importancia para la exportación, para el aumento, la intensificación de todo lo que sea la producción agrícola. Y esto es más difícil, pienso, en las ciudades, porque acá la crisis o la falta de agua afectó a toda el área metropolitana, que es donde hay mayor concentración de la población y que quizás estamos más despegados de esas pequeñas comunidades de productores, ¿no? Y bueno, en realidad lo que se consume, lo que consumimos los uruguayos y las uruguayas es principalmente producido por pequeños y pequeñas productoras. Todo lo que es las frutas, las verduras, no es producido en grandes predios y con esa producción intensa, sino en pequeños predios que hay que revalorizar. Por ejemplo, en Montevideo tiene protección solicita el no uso de algunas sustancias químicas para prevenir esta contaminación. Sin embargo, en la cuenca de Santa Lucía, que es la cuenca fundamental para abastecer, bueno, el 60% de la población de Uruguay, se siguen desarrollando actividades productivas intensas y una de las propuestas que tenemos es que el río Santa Lucía se clasifique como clase 1, es decir, que es un ambiente cuya agua se usa para potabilizar. Esa es una de las sugerencias que hacemos. Eso va a generar que no se pueda seguir produciendo tan intensamente como se produce en esa cuenca, cuyo, según nuestra Constitución, el agua tiene que ser usada principalmente, o el uso predominante tiene que ser para abastecer a la población. Si en este caso este río que abastece al 60% de la población, en su cuenca se sigue haciendo este uso intensivo, no estamos cuidando nuestra Constitución y sería un cambio fundamental, reconocer en nuestro río, en nuestro principal río, que el agua es para consumo humano y no abandonar ese sistema y pasar al Río de la Plata, que es un río sobre el cual no tenemos soberanía, ¿verdad? Donde las aguas vienen de varios países sobre los cuales no podemos definir qué se hace con las cuencas hidrosociales sobre las cuales llueve y llega el agua. Ya te iba a preguntar sobre ese proyecto Neptuno, que es una de las posibilidades, ¿no?, que están planteadas sobre la mesa, pero en los últimos años se había trabajado, incluso en la administración anterior, sobre la cuenca del río Santa Lucía, sobre el trabajo de productores que utilizaban y vertían agua ahí al río. ¿No hubo una mejora? En el 2013 fue que se generaron esas 10 medidas. Exacto. Pero no se han sostenido, no se han cuidado. Ha habido la URSEA, que es la Unidad Reguladora del Agua, ha hecho como un seguimiento y ha mostrado que no se han cumplido estas propuestas. Y bueno, es algo que hay que empezar a cuidar, hay que empezar a cumplir,
porque se sigue intensificando y bueno, van ocurriendo estos eventos que no es un evento aislado, son una serie de eventos que ocurren en diferentes lugares del país, entonces es algo que es fundamental. ¿Y ahí quién falla? ¿Falla el gobierno central? ¿Fallan las administraciones departamentales? ¿Fallan los establecimientos productivos? Y bueno, fallan, sí. Un poco la idea también es que la responsabilidad no está en las personas individuales, ¿no? Esa es un poco la propuesta. La responsabilidad está en quienes tienen el gobierno, ya sea departamental o nacional, y un poco lo que nosotros estamos notando es que se pone la responsabilidad sobre las personas individuales, en no cerrar la canilla, en no usar demasiada agua, en bañarse en baños cortos, cuando hay que hacer foco en quienes tienen las principales responsabilidades y la potestad, digamos, de hacer los grandes cambios y cambiar, no solamente en este evento, sino lograr un cambio a mayor plazo. Volviendo al proyecto Neptuno, no sería una buena solución. En este momento, si el proyecto Neptuno estuviese en funcionamiento, estaríamos en la misma situación, porque toma agua del río de la Plata y no tiene la posibilidad de desalinizar el agua. O sea, estaríamos igualmente, igual que hoy, y además aporta solamente un 30% del agua que se necesita en este momento, o sea que no es una solución ni sería una solución. Bien, ¿alguna solución urgente? ¿Alguna solución urgente? Bueno, hay algunas situaciones que se están desarrollando. Yo pienso que una de las cosas que sería importante incluir es pensar en no tener una sola fuente de agua potable, ¿no? Que toda esta zona no dependiera únicamente de Santa Lucía, volver a cuidar las posibilidades de cada comunidad, como los pozos de agua subterránea, cómo generar quizás en distintos lugares distintas posibilidades, inclusive que la población tenga cierta posibilidad de seguir y continuar vigilando su propia agua, ¿no? Como que la ciudadanía tuviera sus propias herramientas y no dependiera tanto de una centralidad, de un único lugar para abastecerse. Bien, Carla Krug, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, gracias por el trabajo que ustedes vienen haciendo también. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy bien, nosotros vamos a cambiar de asunto ahora y les contamos que el Ministerio de Turismo recibió este jueves a representantes de la Cámara Uruguaya de Turismo y también de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes, quienes manifestaron preocupación por los cambios establecidos al calendario de receso escolar por las vacaciones de julio. En tal sentido, el subsecretario de esa cartera, Remo Monseglio, detalló que se solicitó el Codicen que se pueda justificar las faltas de quienes tengan ya un pasaje adquirido. Se están buscando algún tipo de medidas que no van a ser los cambios en las fechas, yo quiero ser bien claro, que no depende además del Ministerio de Turismo, algún tipo de medida que pueda atenuar algunas cosas que, como ustedes saben, perjudicarían, como por ejemplo gente que tiene vuelos pagados, programados, excursiones. ¿Y ahí qué se puede hacer, por ejemplo? ¿Qué medidas alternativas estamos Bueno, eso va a depender justamente de ANEP. El consejero, el presidente Robert Silva nos manifestaba que él tiene que llevar esto al Consejo. Algunas de las medidas que se pueden estudiar es justamente aquellos que puedan justificar la falta por motivo de viaje, que lo puedan hacer. O sea, buscar atenuantes que reduzcan los perjuicios al mínimo posible. Si estamos hablando de la tercera semana famosa, donde además cae el 18 de julio, donde además algunas instituciones, en este caso privadas, han anunciado que van a dar asueto el 17, y donde además el señor Robert Silva ha anunciado que van a estudiar la posibilidad de no tomar como falta esos días, se reduce enormemente todo el perjuicio que podía crearse. Bueno, y desde la Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje ven con preocupación e incertidumbre el cambio aplicado justamente en el receso escolar. Sí, justamente Carlos Cepera, quien es presidente interino de esta asociación, dijo que ya habían solicitado a principios de año que no coincidieran las vacaciones o el receso de invierno con las vacaciones, el asueto en Argentina. En el caso de las agencias de viajes, generó gran incertidumbre. Los cupos aéreos
están reservados y pagados de hace más de 6 meses. Los vuelos charter, más de 6 meses reservados y pagos. Lo mismo que la hotelería. Fíjate que nuestro planteo inicial era que las vacaciones de invierno fueran la primera y segunda semana como fueron históricamente. Bueno, este año se cambió para la segunda y la tercera, y ese hecho generó que nuestras vacaciones de invierno coincidan con las vacaciones de invierno de Argentina y de Brasil. Y ya cerca del final nos metemos con política electoral, porque desde el sector ballista del Partido Colorado aprueban la eventual precandidatura del presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, de cara a las próximas elecciones. Sí, las diferentes agrupaciones coloradas también esperan el pronunciamiento de Pedro Bordaberry, también de Adrián Peña y de Robert Silva. Aunque falten los pronunciamientos explícitos que definirán la interna colorada, los posibles candidatos se perfilan cada vez más hacia el año electoral. La vuelta del ex precandidato y ex legislador Pedro Bordaberry es casi un hecho, y desde el sector Ciudadanos se aguardan las definiciones del senador Adrián Peña y el presidente del CODICEN, Robert Silva. El lunes pasado, el diario El Observador difundió un video de la llegada del presidente Luis Lacalle Pou a la conmemoración en el Parlamento de los 50 años del golpe de Estado. Lacalle saludó al presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, integrante del sector ballistas, llamándolo candidato. Según informa el semanario Búsqueda, la posible precandidatura de Gurméndez tiene el visto bueno de dirigentes de la lista 15. Uno de ellos es el senador Raúl Valle, quien afirmó a la diaria que el titular de Antel es el mejor candidato que puede tener un partido y una coalición. ¿Candidato? ¿Candidato? ¿no escuchás? Candidate. ¿Quién le dice? Y nos quedamos en Brasil porque el Tribunal Superior Electoral de ese país pospuso para este viernes el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro por supuesto abuso de poder. Tras cerca de 4 horas y media de audiencia este jueves en la que votaron 3 de los 7 magistrados, el presidente del Supremo Tribunal Electoral de Brasil, Alexandre de Moraes, decidió suspender la audiencia por falta de tiempo y retomar la votación en la tarde de este viernes. Hasta ahora 3 magistrados consideraron probada la culpabilidad del ex jefe de Estado y pidieron que se le condene a un periodo de inhabilitación política de 8 años, con lo que quedaría inelegible hasta 2030, por lo que un voto más en su contra conformaría una mayoría para condenar y despojar de sus derechos políticos al exmandatario. Tan solo el magistrado Raúl Araújo rechazó la inhabilitación del líder de la ultraderecha brasileña, por lo que su futuro político será decidido este viernes por los 3 magistrados que faltan por votar, entre los que figura Cássio Nunes Márquez, cuyo nombramiento como miembro de la Corte Suprema y consecuentemente del Tribunal Electoral fue realizado por Bolsonaro. Benedito González, el magistrado instructor, afirmó que en su encuentro con los embajadores el entonces mandatario vertió sospechas infundadas sobre las urnas electrónicas que Brasil usa sin denuncias de fraude desde 1996 en un discurso que fue transmitido ilegalmente por la televisión pública y las redes sociales de Bolsonaro. El exmandatario de 68 años insiste en su inocencia y asegura que le gustaría presentarse a las elecciones presidenciales de 2026 si no es declarado culpable en un juicio que ha tildado de politiquero y malintencionado, y recordó que en caso de que sea condenado por la justicia electoral, el Congreso podría concederle una amnistía. Bueno, y desde Brasil nos vamos a Francia porque siguen los disturbios en aquel país a raíz de las protestas que se dan en el marco del asesinato de un joven de 17 años a manos de la policía. Según las autoridades, 6.200 personas participaron en la concentración que había convocado la madre del joven asesinado, a la que se pudo ver con una pancarta con el lema "La policía mata", y los agentes antidisturbios recurrieron a los gases lacrimógenos y cargaron contra los manifestantes, cuando algunos de ellos trataron de superar las barreras de protección, en particular en las proximidades de la prefectura, una delegación del gobierno. Nael, de 17 años, murió el pasado martes de un tiro a bocajarro que le disparó un policía cuando intentaba huir de un control con un Mercedes deportivo que conducía sin carné y que había llamado la atención después de haber cometido varias infracciones al Código de la Circulación.
El agente que lo mató, para el que la Fiscalía ha pedido la imputación por homicidio voluntario, afirmó en un principio que había utilizado su arma por considerar que Nael amenazaba su integridad física y la de su compañero, pero las imágenes grabadas por testigos han puesto en evidencia que su versión de los hechos no era creíble y que la huida del vehículo no puso en peligro a los gendarmes. Estos hechos son el origen de las 2 noches de disturbios que se han sucedido en Francia y que solo durante la última dio lugar al arresto de más de 180 personas y a 170 heridos entre las fuerzas del orden, además del incendio de edificios públicos como ayuntamientos, escuelas, comisarías o tribunales y decenas de vehículos. Para tratar de contener la situación, el ministro del Interior ha decidido sacar a la calle en las próximas horas 40.000 policías y en la región de París se ha decidido un paro a partir de las 21 horas de la circulación de todos los tranvías y autobuses, ya que algunos vehículos del transporte metropolitano de París ardieron en los disturbios. Tremendo lo que pasa en Francia. Nosotros hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias. No se vaya de la pantalla de TV Ciudad porque en minutos arranca Ciudad Viva. Nosotros nos estamos reencontrando el próximo lunes a las 8 de la mañana, bien tempranito, con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen bien, buen descanso. Chau, chau.